El derecho romano fue la máxima creación intelectual del pueblo romano, legado cultural a la humanidad, instituciones jurídicas que han conservado vigencia hasta el día de hoy. También es el ordenamiento jurídico de Roma durante toda su plurisecular evolución histórica. Esta está construida por una sociedad política y un ordenamiento estatal que transcurrió 13 siglos junto a la fundación de Roma hasta el emperador Justiniano, el cual fue el último emperador del Imperio Romano de Oriente. Fue cambiando tanto el derecho romano que hubieron crisis de desarrollo y crisis de decadencia. Tiene diversas aspecciones como hecho jurídico pasado, recopilación de libros y acontecimiento jurídico actual. Tenemos el periodo clásico, que es fundamental para entender el derecho romano. De ahí se desprenden varias ramas, como es la periodización. En este periodo también tenemos la Génesis, que es antes de la fundación de Roma. Tenemos el periodo arcaico, tenemos el periodo preclásico, que va del 367 a.C. hasta el año 27 a.C., con Octaviano como primer príncipe. También tenemos el periodo clásico con Diocleciano como primer emperador de Roma. También tenemos el periodo posclásico. Con este periodo termina el Imperio Romano y comienza el imperio de Diocleciano, que va del 284 a.C. hasta el 565 con Justiniano, el último emperador que tuvo Roma. En primer lugar, la relevancia de la filosofía del derecho y la teoría jurídica en la estrategia jurídica integra dimensiones realistas en el mundo jurídico, como las sociológicas y normativas, la conexión y complementariedad entre el derecho público y privado. En segundo lugar, la importancia de la periodización en el estudio del derecho romano, considerando su contexto histórico y sus alcances temporales y espaciales, se propone una estructura de estudio que incluye una parte general sobre la historia del derecho romano y una parte especial centrada en las instituciones jurídicas romanas, organizadas mediante la metodología de la priorización, donde busca facilitar el aprendizaje significativo del derecho romano. Bueno, chicos, yendo un poco más atrás con lo que tiene que ver con el origen, con el principio, tengo dos grandes cosas que mencionar. Grecia y Roma. Fueron muy influyentes y nos dejaron un legado grandísimo en muchas áreas, pero más que todo en pensamiento nos dejó el positivismo y el naturalismo, sacando también sus propias leyes, como las leyes del Curgo, el Dracón y las más importantes, las leyes de Solón, ya que ellas influyeron muchísimo con lo que tuvieron que ver con los plebeyos y como con sus discusiones con los patricios. También mucho después salieron las 12 leyes con la ley Valerias y teniendo en cuenta que todo ese pensamiento nos ayudó como una transición entre corrientes de mito a fisis, de fisis a cosmos, de cosmos a logos y de logos a nomos, creando como la ley, la razón, el hombre y la sociedad. Importancia del derecho romano. Primero, base del sistema jurídico. El derecho romano sentó las bases para el desarrollo de muchos sistemas legales modernos como el sistema continental europeo y el sistema del derecho civil. 2. Codificación del derecho. Los romanos fueron pioneros en la codificación del derecho. El emperador Justiniano compiló y organizó las leyes romanas en los Corpus Juris Civilis. 3. Principios jurídicos fundamentales. El derecho romano estableció la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. 4. Influencia en el derecho privado. El derecho romano tuvo un impacto significativo en el desarrollo del derecho privado, abordando temas como la propiedad, los contratos, la responsabilidad civil y las sucesiones. El derecho romano se ve notablemente la influencia y la aplicación del derecho romano en las instituciones jurídicas, tanto en el derecho público como en el privado. Hay que resaltar que en el Código Civil colombiano tiene en cuenta las instituciones jurídicas romanas, las cuales mencionó el gran jurista Quinto Mucio Scivola en sus 18 libros de derecho civil en el periodo preclásico. En el derecho romano tenemos el régimen de las personas en donde se desarrollan los derechos personalísimos en el libro primero del Código Civil desde el artículo 73 al 650, en el cual encontraremos la clasificación de las personas en física y persona jurídica. En el libro segundo del Código Civil se desarrollan los derechos reales que va desde 653 al artículo 1007. Periodización del derecho romano. La historia y la humanidad no cambian en fechas exactas, teniendo en cuenta que es un proceso que se lleva durante cierto tiempo.
Sin embargo, los pensadores se esforzaron para generar una división y una organización para un mayor entendimiento de la historia. La civilización romana tuvo gran influencia en el campo del derecho romano en los años posteriores a esta, dejando marcada la historia hasta el día de hoy. Estos pensadores se ayudaron de diferentes criterios que tomaron para poder generar esta división. Criterios como los ámbitos como social, religioso, político, espacial, entre otros. Aquellos pensadores tenían diferentes maneras de poder organizar la historia teniendo en cuenta estos criterios. Es la primera, en la cual se habla acerca de la división de dos campos, el derecho público y el derecho privado. En el caso del primero, está dividido en el siglo VIII a.C., la monarquía, en el siglo V a.C. la república y en el siglo I a.C. el imperio. El imperio es dividido en dos, el alto, denominado como el principado, y el tardío, denominado como el dominado. Ahora bien, en el caso del derecho privado, empieza en el siglo VIII a.C. con ius civilis, el cual era únicamente para los ciudadanos romanos. En el siglo II a.C. con el ius gentium, que era en general no únicamente para los ciudadanos romanos, sino también para en general los extranjeros y las personas que llegaran a Roma. Y por último, en el siglo III después de Cristo, que es ya con la decadencia del derecho romano. Y como vemos, realmente es muy importante la periodización para poder estudiarla. Estos pensadores nos facilitaron con estos criterios. En cuanto a la conexidad y complementariedad del derecho público y el derecho privado, podemos primeramente hablar que estos dos ámbitos del derecho, aunque se complementan y se relacionan en gran medida, de igual manera se diferencian por diversos factores, como lo es el caso del derecho público. Es un derecho mucho más objetivo, puesto que éste está más encaminado a establecer el ordenamiento jurídico del Estado, mientras que por parte del derecho privado es mucho más subjetivo y se enfoca en regular la interacción entre las personas. Pero aún sabiendo esta pequeña discrepancia entre sus entes fundamentales, en realidad es mucho más lo que se conectan e interrelacionan en el día a día para juntos establecer un ordenamiento jurídico completo y eficaz para las personas. La historia del derecho romano está dividida en dos partes, en el derecho público como derecho objetivo y el derecho privado como derecho subjetivo. En toda la estructura estatal está la jurisprudencia, la dimensión normológica y el derecho procedimental. En la dimensión sociológica encontramos la población como alcance personal, el territorio como alcance espacial y el gobierno como un objetivo. En los elementos constitutivos del gobierno encontramos clases de monarquías. Como el derecho privado y el derecho subjetivo están las instituciones jurídicas, el régimen de personas, el régimen de las cosas, el régimen de las obligaciones y contratos y el régimen de las sucesiones.